Vamos a dialogar en esta mañana con Graciela Landricini, quien va a estar presente la próxima semana porque se viene una actividad en el Cursa Pensando la Ciencia Política, el oficio de las y los politólogos, por supuesto en noviembre, en el Día del Politólogo, se festeja también esta actividad. Primero saludarte, Graciela, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días a ti, Lucas, a toda la audiencia y a quienes están trabajando tanto para organizar las actividades que se desarrollarán la semana que viene a partir del día lunes 7. Bien, sabemos que van a ser algunos días de actividad, el 7 y el 8, además del 10 y el 23 de noviembre, en donde, bueno, en este caso estarás hablando sobre el mundo en incertidumbre, Argentina, Estado y economía. Sí, obviamente la economía es una ciencia social y política, porque la economía refiere a la distribución de los recursos que se generan a través de la producción, la transformación de la naturaleza, pero tiene que ver con la sociedad y la política, en tanto se buscan en el mar de conflictos que suelen emerger de esta cuestión de producir, comerciar, vender, que muchas veces no tiene acuerdos generalizados entre los agentes económicos, sino que muchas veces hay pujas, ¿no? Lo sabemos, como en este momento en la Argentina, quienes piden calmar los precios y quienes especulan remarcando y remarcando, un conflicto absolutamente visible. O en otros casos, como esta discusión que tenemos de ley de humedales, si producimos en el agro o en la minería con protección de nuestros recursos naturales, o esa producción es devastación, es degradación de la naturaleza y de sus recursos. Ese debate es hoy un gran debate en la Argentina, y la economía sola no lo resuelve si pensamos en una técnica, sino que la economía lo explica, lo analiza como economía, ciencia social y política. Y después los actores de las decisiones políticas deben resolver regulaciones, normas, arbitrajes, realización de inventarios, de ordenamientos territoriales que puedan, digamos, encaminar un uso sustentable de los recursos para el presente y el futuro, y no dejar, digamos, inermes campos, incendios de bosques, bueno, una destrucción de la naturaleza para tener riqueza para unos, pobreza para otros, y por eso el Estado es responsable. Así que estos debates, que son debates de la economía, la política y la sociedad, son parte de lo que seguramente se conversará en estas jornadas. En mi caso, partiré de un análisis de la incertidumbre mundial, de la geopolítica, de los cambios tecnológicos, que, bueno, por un lado generan avances productivos, comunicacionales, de resolución de procesos industriales, y por otro lado implican un cambio climático por un exceso de emisiones a la atmósfera o contaminación, y también los conflictos llegan a guerras entre países, entre regiones, por la lucha de los recursos, el gas, el hierro, el petróleo, o, bueno, luchas ideológicas también, en las que están involucradas hoy Rusia, Ucrania, la OTAN, la Unión Europea, y fundamentalmente Estados Unidos. Graciela, uno analiza, ¿no?, la situación que estamos viviendo en Argentina, y uno puede observar, ¿no?, o muchos se preguntarán, ¿existe una crisis del Estado? Bueno, los estados reflejan siempre, digamos, las convulsiones que emergen de la vida social y económica. Los estados deben ir a velocidad para enfrentar las tensiones. Miren ustedes que
Argentina, el gobierno del Frente de Todos, por ejemplo, en diciembre del 19 toma un país que venía devastado por el endeudamiento, los tarifazos, la desregulación económica, la apertura, la especulación financiera del carry trade, y nos deja una deuda de 45.000 millones de dólares para nada más que para engrosar los bolsillos de algunos grupos que fugaron esas divisas. Y después viene la pandemia a partir del 15 de marzo del 2020, por razones sanitarias. La Organización Mundial de la Salud recomienda la limitación o las restricciones de circulación y de actividad económica. El gobierno lo puso en marcha. Esto trajo complejidad económica, digamos, necesidades que no se pudieron satisfacer, y rápidamente hubo que poner en marcha programas de ATP para sostener la producción y el empleo, programas de emergencia familiar con asistencia directa, alimentaria y económica, con dinero para monotributistas, para trabajadores informales, para desocupados y desocupadas, poner en marcha obras para recuperar el abandono de hospitales y centros de salud. Bueno, una cosa que tensionó a todos. Tuvimos que sacar en el Congreso leyes de emergencia, leyes de moratoria impositiva y aduanera, leyes de trabajo remoto, o sea, lo que fue la ley de teletrabajo, leyes sobre vacunas, porque Argentina tuvo que digamos, tomar decisiones muy duras. Tuvimos que reformular el presupuesto 2020 para incorporar los gastos sanitarios y de asistencia a las familias y a las empresas. Y después tuvimos que hacer un nuevo presupuesto 2021 también, porque la pandemia no cesaba. Y todo eso significó que el Estado tuviera que correr a velocidad, a veces una velocidad que es menor por todos los procedimientos que hay que seguir, menor a la gravedad de los hechos que se producen, ¿no? Y el 2022 la oposición dejó al gobierno sin presupuesto, con lo cual cada medida para financiar el gasto del Estado, las obras, la continuidad de la obra pública, el sostén de las escuelas en las provincias vía la coparticipación, el sostén de las universidades, el sostén de los hospitales nacionales, el sostén de tantas cuestiones vinculadas al gasto público y a la promoción de actividades económicas que están vigentes. Hubo que ir sacando decreto por decreto de la jefatura de gabinete a presidencia para poder afectar partidas a los gastos necesarios. ¿Por qué? Porque no había un presupuesto que pudiera decir, bueno, a tal ministerio tanto, a tal otro tanto, a tal otro tanto. Y sabemos que un gran porcentaje de nuestro presupuesto se destina a la seguridad social, a los programas sociales, a las jubilaciones y pensiones, y también a la coparticipación a provincias y transferencias a organismos y empresas públicas para el funcionamiento. Entonces, cada decisión significó decretos, resoluciones, disposiciones, todo por no tener presupuesto. Bueno, ahora tenemos la media sanción del 2023, sí, a través de un trabajo intensísimo que hicimos en la Comisión de Presupuesto, en diálogo entre las distintas fuerzas políticas, con el Ejecutivo, con los gobiernos provinciales, por necesidades, a encaminar en una nueva etapa que busca promover un mayor desarrollo productivo, ir pasando de la situación de planes sociales a empleo y empleo registrado, acompañado de la educación tecnológica, de inversiones en las nuevas tecnologías. Mire, en la Comisión de Educación del Congreso estamos trabajando en la Ley de Conectividad para la Educación y en una ley que estabilice y fortalezca los recursos para becas del tipo de la Progresar y Manuel Belgrano
para promover los estudios superiores en la Argentina, para mejorar las capacidades, los aprendizajes. Bueno, mucho trabajo que a veces no se ve, porque se traducen leyes que después la media sanción tiene que pasar al Senado y después recién es ley y hay que hacer los decretos reglamentarios y hay que poner en marcha en el Ejecutivo desde los distintos ministerios. Mire usted que la semana pasada se sancionó de manera completa ya la ley que prorroga los fondos asignados específicamente para las industrias culturales, vale decir el cine, el Inca, la literatura, las radios comunitarias, las bibliotecas populares, el teatro. Una maravilla, la música. Fue un trabajo muy arduo en las comisiones de la Cámara de Diputados y salió bastante rápidamente en la Cámara de Senadores. Y también la ley de regularización de barrios populares, que ya no son 4.200 como eran en 2018, sino que ahora ya superan los 5.200, y entonces hay que afectar fondos para la regularización de tierras, para las obras de electrificación urbana, para dotar de agua potable y saneamiento, y la sanción en diputados y muy rápidamente en senadores, porque esta ley también vencía por, bueno, producto de todo lo que impactó de la pandemia. Hubo muchas normas que se demoraron en su tratamiento y en la construcción de acuerdos políticos. Al fin estas dos leyes pudieron sancionarse. RENAVAP por varios años, Industrias Culturales por 50 años y también otras leyes como nos debemos, a pesar de que el año pasado, en noviembre 23, vencía la ley de relevamiento de las tierras ocupadas por los pueblos originarios, hubo que sacar un decreto de necesidad y urgencia. Graciela, porque esa ley 2660 sí, no se lograba prorrogar por el Congreso por falta de acuerdo con la oposición. Bueno, esperemos que con Graciela, bueno, ahí vamos. Decreto ley se sí, pueda poner en marcha esos relevamientos lo más rápido posible para evitar conflictos de vamos, partes. vamos a seguir difundiendo, Graciela, porque bueno, ahora se nos termina el tiempo del programa, pero bueno, vamos a estar atentos a todo lo que se va a hablar a partir de la semana que viene y te agradecemos también por esta charla. Claro, muchas gracias a ustedes y quiero señalar que los temas que yo toqué todos tienen que ver con bajar la incertidumbre, con combinar el Estado con la economía y la sociedad. Les agradezco mucho el contacto. Gracias. Y tomamos contacto nuevamente la semana que viene. Gracias, Graciela. Chao, chao.